Señor gobernador del departamento de Boyacá, Carlos Amaya. Gobernador, buenos días. Buenos días, Néstor, a toda la mesa de Blue. Feliz año para ustedes y todos los oyentes. Lo mismo, gobernador. ¿Cómo está usted? Bien, trabajando, iniciando el año con mucho entusiasmo y con mucho trabajo también, pero gracias a Dios. El aguardiente de Boyacá es el líder, ¿cierto? El líder es una marca muy importante y recientemente ha tomado mucha fuerza el Onix. El Onix es un aguardiente más antiguo que tomaban los campesinos, que tenía un golpe de garganta, como se dice, muy fuerte porque tenía un alto grado de alcohol. Ahora lo suavizamos un poco, lo modernizamos para no tener azúcar añadido y se llama ahora Onix 100 y le hace homenaje al fuego eterno de la llama de la libertad en el puente de Boyacá y está pues teniendo un buen éxito. De garganta. Ese golpe de garganta quiere decir era imposible. Es que, ese Onix, que era ese fuertecito para que los campesinos en la mañana necesitan buena energía para echar asadón. Entonces, ese Onix era el viejo Onix sello negro. Sí, señor, ese mismo, querido Néstor. Sí, pues yo me acuerdo que era un aguardiente, en mi casa era familiar, quiero decir. Claro. Gobernador. Oye, en la casa de todos los campesinos era algo que no podía faltar y ese por la mañana con el tintico siempre se lo tomaba por lo menos mi abuelo y decía que ese era el aguardiente de los campesinos de Boyacá. Gobernador, el Onix o el líder en Boyacá, el néctar en Cundinamarca, el taparroja en Cundinamarca, el antioqueño en Antioquia, el manzanares, este es el suyo, Ricardo, ¿no? Sí. En el departamento de Caldas. Uh-huh. ¿Cuánto vale una botella de amarillo de manzanares? Usted lo encuentra entre 48 y 52 mil pesos. El llanero en el Meta, el blanco en el Valle del Cauca, el doble anís en el Huila, el caucano de Cauca, el platino del departamento de Chocó. Ese es el mío. ¿El platino? El platino. Ese es duro también. Gasolina de avión. Esos aguardientes de tierra fría suelen ser muy fuertes. Gobernador, ¿qué es lo que se está jugando con esta rebelión y con estos aguardientes que son los licores regionales? Bueno, yo no le llamaría rebelión. Ayer tuvimos una asamblea en donde pues planteamos la preocupación que existe por el aumento, a nuestro parecer desmedido, de los impuestos a las bebidas que hoy son nuestra fuente de ingreso, y ahí hay que plantear un debate de fondo. Y es, ¿será que los departamentos deben seguirse financiando con este tipo de impuestos? Es decir, hoy los departamentos, ¿con qué se financian? Con el impuesto a los licores, a la cerveza, a los cigarrillos, a los juegos de juegos de azar como la lotería. Es decir, yo creo que es hora de dar una discusión de fondo sobre una reforma que permita fortalecer los impuestos territoriales y que no sigamos nosotros dependiendo de que se venda más aguardiente o más cerveza. Pero alrededor de eso, antes de esa discusión de fondo que creo que Colombia ya está preparada para darla, es pues el gobierno nacional no se sentó con los gobernadores para acordar cuál podría ser la manera como esto no impacta las finanzas territoriales. Nosotros no es que estemos en contra del decreto y de la emergencia económica, o por lo menos no la mayoría, ¿cierto? Algunos pueden plantearlo, pero nosotros estamos yendo en contra de un decreto y facultativo del gobierno nacional de una emergencia económica, y esa es una discusión que tendrá que dar la Corte Constitucional. Pero, gobernador, ¿está usted intentando dorarle la píldora al gobierno? No, yo planteo lo que planteé yo ayer en la reunión de gobernadores. Los gobernadores, incluyéndolo a usted en la declaración, dicen vamos a inaplicar la emergencia económica del decreto que tiene que ver con los licores. Y usted me dice esto no es rebelión, que hay que tomarlo. Nosotros vamos a establecer acciones jurídicas para contener un impacto negativo en las finanzas de los departamentos. Y yo, como hablé con el ministro de Hacienda ayer, yo fui el que solicitó la reunión directamente con el ministro y se acordó para el lunes 8. Le dije, ministro, no puede ser que el gobierno tome decisiones de este calibre y no se siente con los gobernadores a acordar que eso no impacte las finanzas territoriales, porque como el gobierno tiene problemas fiscales, pues los departamentos también, y a nosotros no nos pueden a tomar decisiones desde el gobierno que afecten nuestras finanzas, que nos impidan cumplir nuestros planes de desarrollo. Un poco de eso. Ahora, ¿cuánto le costaría, dice el gobernador de Antioquia? Él tendría que girarle a Antioquia, al gobierno nacional, trasladarle 700 mil millones de pesos. ¿Usted en Boyacá cuánto le tendría que girar al gobierno? Mucho menos, pero más allá de cuánto sean, nosotros hemos calculado más o menos unos 32 mil millones de pesos. Antioquia es un departamento gigantesco y pues la cantidad de aguardiente antioqueño que se vende es pues infinitamente superior. Pero más allá de la discusión de cuánto es que aquí debe haber una relación
armónica entre el gobierno nacional y los departamentos que permitan que decisiones como esta pues no afecten nuestras finanzas. Y yo creo que obviamente hay una posibilidad de hacer una excepcionalidad de constitucionalidad para esa aplicación de un decreto que afecte nuestras finanzas, pero yo creo que, y fue mi postura ayer, Néstor, en el seno de la federación, yo creo que hay que buscar un diálogo directo con el gobierno nacional. Por supuesto, nosotros tenemos derecho a establecer nuestras medidas jurídicas, que es lo que dice el comunicado y lo que se acordó en el comunicado, que se iban a establecer acciones jurídicas para defender las finanzas territoriales. Pero yo, por ejemplo, el tono de varios gobernadores que yo escuché, yo llegué tarde lamentablemente a esa reunión, pero los gobernadores que yo escuché, yo no los escuché en tono de vamos a hacerle una rebelión al gobierno nacional. No, ustedes no dijeron rebelión, dijeron mucho peor, van a inaplicar la emergencia económica. No, y esa es una posición del gobernador de Antioquia en la que yo, por ejemplo, ¿Cómo no le parece que es la expresión adecuada, gobernador, si no es rebelión? ¿Insubordinación? No, es inconformismo de los gobernadores con posición del gobierno nacional que afecta a las finanzas territoriales. Y yo creo que eso se puede resolver en una reunión con el ministro de Hacienda. Me parece que ese es el camino correcto. Pero ahora, hay que respetar la posición del gobernador de Antioquia, que dice quién aplica, pero también la posición del gobernador de Boyacá. Es el más cercano al gobierno. No, el pacto del gobernador de Nariño es del pacto, el gobernador de Amazonas es del pacto. Pues usted es tan cercano que a usted es el único al que le pasan al teléfono. ¿Cómo será de cercano? Bueno, pero no, esa no es una posibilidad porque sea gobernador de Boyacá precisamente. Yo creo que la posibilidad de tener un diálogo de cualquier persona que acerque dos instituciones como el gobierno nacional y los departamentos, pues ayuda a la democracia. Ahora no creo que sea malo que a mí me pasen al teléfono. No, estoy haciendo una descripción. Escucho más fuerte al gobernador de Nariño, que es del pacto histórico, que a usted en este momento, entre otras cosas. Sí, está bien porque él tiene una posición frente a su situación del sur, de lo que está sucediendo en este momento con las finanzas territoriales. Su posición me parece que es respetable, como la de Antioquia, que proponen aplicar, pero también como la de Boyacá, que propone sentarnos con el gobierno. Y yo también creo profundamente que el gobierno se equivoca en afectar, para lograr recaudar al gobierno nacional recursos, afectar las finanzas territoriales, porque al final todos los recursos permiten que se logre transformaciones en los territorios, que es un objetivo para el gobierno. Usted me dice que usted habló con el ministro Ávila, con el ministro de Hacienda ayer. Sí, ¿cierto? Hablé con él ayer. Sí, le propuse la reunión. Esto solo tiene una salida, que es el gobierno derogando el decreto subiendo el IVA para el aguardiente en Colombia, básicamente. Usted... Sí, o dando una discusión frente al tema del impoconsumo, pero eso será el objeto del gobierno en eso, diciendo, ok, el lunes me reúno con los gobernadores, ¿derogo el decreto? No, porque no se trata de derogar todo un decreto, se trata de modificar un decreto. Y en esa posición de buena voluntad de sentarse con los gobernadores está el gobierno. ¿Cuál es la solicitud que le hacemos al gobierno? No afecten nuestras finanzas. El gobierno está diciendo no queremos afectar sus finanzas. Bueno, después de una mesa espero yo que logremos ponernos de acuerdo cuál es ese camino. Que los departamentos de Colombia no se vean afectados financieramente. Pero eso que usted nos dice es importante, gobernadora Amaya. ¿El ministro de Hacienda abrió la puerta para llegar a un acuerdo con los gobernadores en torno a esa parte del decreto que afecta a las finanzas de los departamentos? Abrió la puerta de sentarse y aclarar, según él, que no afecta nuestras finanzas. Y nosotros plantearemos que para que no se afecten nuestras finanzas es necesario modificación del decreto. ¿Ya hay fecha y hora para la reunión? Lunes 8 de la mañana. Lunes 8 de la mañana. ¿Y quiénes van a ir por los departamentos? ¿Por los gobernadores? No, pues están invitados todos los gobernadores. Espero yo que asistamos todos. Sí, me parece que esta es una discusión demasiado importante para delegarle a nadie. Es clave que estemos todos para dar esa discusión. Gobernador, en la práctica, ¿cómo se inaplica una norma tributaria? Es que eso me viene rondando la cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque no sé cómo funciona en el caso del aguardiente, pero cuando yo compro ropa y pago IVA por esa ropa, el señor que me vende la ropa es el que le hace el traslado directamente de ese IVA a la DIAN. En el caso del aguardiente, ¿en qué momento el departamento recauda IVA, impuesto al consumo? Porque no sé si esto al final termina siendo un saludo a la bandera y ustedes efectivamente se podrían oponer a esta medida cuando son recaudos que hace directamente la DIAN con los comercios. Eso habría que preguntárselo al gobernador de Antioquia. Como digo, yo llegué tarde y no escuché cuál fue la
La posición del gobernador, lo escuché en medios, de la inaplicabilidad de este decreto o de esta parte del impuesto, considerándolo inconstitucional y apelando a la excepcionalidad e inconstitucionalidad. Pero yo espero, y esa fue mi posición, que la reunión directa con el gobierno nos ayude a encontrar un camino, en no entrar en toda esta complejidad que sería una inaplicabilidad de una decisión del gobierno nacional. Claro, pero a priori uno pensaría que capitán, digamos, manda marinero y que presidente manda a los gobernadores del país a pesar de esta rebelión. La otra que ustedes quieren modificar es precisamente el artículo, no solamente lo que tiene que ver con consumo de cigarrillos y de licores, sino que se modifique también el artículo que les obliga a ustedes a devolver todo ingreso que sea superior al IPC precisamente entre los años 2025 y 2026, que debería ser transferido a la nación según el artículo 15, parágrafo segundo. ¿Cómo hacerlo exactamente? En ese caso, ¿ustedes qué es lo que tratarían de evitar y cómo no hacerle caso al capitán? Nuestra posición, o por lo menos la mía y la de algunos gobernadores que me respaldaron, es: hay que convencer al gobierno nacional que se está equivocando en tomar decisiones afectando las finanzas de los departamentos de Colombia. Es decir, no puede el gobierno, para resolver su problema fiscal, seguir agravando el problema fiscal de los departamentos. Y yo espero que en esa conversación directa con el gobierno nacional logremos un acuerdo. Esa es mi posición y en eso estoy. Siempre he tenido esa misma posición. Cuando fui gobernador la primera vez, no porque ahora esté Petro, estoy de conciliador. Cuando estuvo Duque también tenía la misma posición. Y aquí hay una historia de siempre. Todos los gobiernos siempre intentan resolver su problema fiscal acabando las finanzas de los departamentos y los municipios. Incluso yo tuve un trabajo final de máster de Historia Económica en la Universidad de Barcelona, y hacer la revisión de las reformas tributarias de los últimos 100 años, todas, absolutamente todas, se han dedicado a aumentar el recaudo del gobierno nacional y a disminuir el recaudo de los gobiernos departamentales. Aquí hay que dar una discusión de fondo, y me parece que este tipo de situaciones pues permiten que se dé, y esperemos que el capitán, como tú dices, pues encuentre razón en nuestros argumentos y pues pueda modificar ese decreto que permita no afectar gravemente las finanzas territoriales, como hoy desde los departamentos estamos viendo que puede pasar. Sí. Rebelión o cualquiera que sea el nombre, este es un enfrentamiento, realmente choque de trenes entre los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Señor gobernador Amaya de Boyacá, Carlos Amaya, gobernador, gracias por estos minutos. Feliz año, gobernador. Néstor, como siempre, gracias. Y insisto, inconformismo de los gobernadores, y esperamos encontrar un consenso con el gobierno nacional que permita salir de esta, sin duda, diferencia de opinión. Usted la llama inconformismo. A mí me parece que es rebelión, es poquito, insubordinación. Está bien su lectura, pero nosotros, o desde mi punto de vista, creemos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Gracias, Néstor. Gracias a todos. Ojalá lleguen a un acuerdo. Reunión en consecuencia, Ricardo, lunes de la semana entrante. Sí, señor, lunes a las 8 de la mañana del ministro de Hacienda.